sacármelo. Pero si te parece, vamos a hacer un pequeño cierre, los últimos 10, 15 minutitos que nos quedan del programa, y no lo vamos a hacer solos, no con Alioli solo, sino que también estamos, y le damos la bienvenida a Lucas, nuestro otro columnista, Lucas Cianfagna. Somos Occidente, Oxy para los amigos. Oh, Dios mío, es Vegeta. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va, muchachos? Buenas noches Jordi. Alioli, buenísima la entrevista y sobre todo tu columna, Alioli, la verdad buenísima, me encantó. Muchísimas gracias, Luquitas. Y estamos acá, Lucas, porque nos vas a hablar un poco de el futuro de Malvinas como una cuestión argentina de acá, de cara al futuro, más allá del conflicto que sucedió, del conflicto armado. Vamos a estar hablando un poco del futuro, ¿no? Sí, así es. Tengo ahí una presentación que la voy a hacer breve, lo más breve posible, así no aburro y ya terminamos, pero empezamos con lo más importante. ¿Por qué digo que Malvinas en esta época, y ya habiendo tenido la entrevista con el capitán, por qué es importante para la redefinición de lo que es Argentina, pero también de lo que es Occidente? Esto va a ser muy profundo, voy a ir al hueso. La geopolítica argentina empezó en el siglo XX así, diciendo Argentina es una isla, es una tradición formada por militares, por supuesto, la geopolítica, y generó una corriente que decía que somos una isla y que básicamente nuestro destino es cortarnos solo y hacer la nuestra. A pesar de eso, hubo, claro, porque todo gran país que se proyectaba como potencia, como por ejemplo también Estados Unidos, también empezó siendo un país aislacionista. Y después se fue proyectando hacia afuera a partir de convertirse en una potencia económica y teniendo desarrollo nacional. Podemos mencionar, por ejemplo, que en nuestro caso, dos grandes presidentes, que yo llamo dos grandes estadistas, tuvieron la pauta de lo que es una geopolítica ya más ligada no a Argentina como una isla, sino a Argentina como proyección. Argentino Roca y Juan Domingo Perón, los dos grandes generales de la historia que han hecho en distintos contextos económicos una línea en común, que es justamente la de la expansión del territorio y la soberanía argentina. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado tenemos a Roca, que ante una situación que en ese momento era América para los americanos, ¿no? Estamos hablando de la doctrina Monroe, la famosa doctrina Monroe que decía que América era para los americanos, pero con el liderazgo estadounidense. Ahí tenemos un mapa de lo que es actualmente nuestra proyección marítima. Fíjense que Argentina es el octavo territorio del mundo y sin embargo somos más mar que tierra, aún así. Y ahí está toda nuestra plataforma que proyecta hacia la Antártida. ¿Qué tenemos que rescatar de esto? Bueno, pero Roca, con la doctrina Drago y la doctrina Calvo, sentó un antecedente para equilibrar la doctrina Monroe de América para los americanos. Es decir, que la proyección argentina trataba de equipararse, por lo menos para equilibrar o hacer de contrapunto contra la proyección hegemónica de Estados Unidos. Y eso va al tema de lo que hoy quiero hablar, que es por qué Argentina tiene la posibilidad con Malvinas de redefinir lo que es ser argentino y lo que es ser occidental. Porque Argentina a lo largo de su historia, con los dos liderazgos que mencioné, el de Roca y el de Perón, proyecta lo que es ser Argentina dentro de Occidente, pero a nuestra manera. Que no es la forma hegemónica que nos han muchas veces impuesto de lo que es ser occidental. Hoy en día, por ejemplo, no se puede hablar, con dos dedos de frente nadie podría hablar de que Inglaterra o el Reino Unido es un país de Occidente, porque ya está totalmente tomado por algo que es antioccidental. Pero más allá de eso, la cuestión geopolítica a nosotros nos hace, en esta época, poder redefinir esa cuestión. Por ejemplo, Colin Flynn, autor geopolítico bastante más contemporáneo, dice que lo que necesita cada país que decide tener una geopolítica propia es tener códigos geopolíticos. Como bien sabe Alioli, por ejemplo, relaciones internacionales hay, siempre. Un país puede decidir cuál es la tónica con la cual tenerlas o no. Pero lo que sí es una cuestión de decidir si hay o no hay, es la geopolítica. No todos los países tienen geopolítica, y para tenerla se necesita establecer los propios códigos. ¿Qué significa? Establecer qué es lo que a muy largo plazo sabemos que no vamos a renunciar como reclamo o como aspiración. Puede ser Malvinas, puede ser Atlántico Sur, Antártida, etc. O poblar la Patagonia, por ejemplo, reintegrar el territorio, poblarlo. Entonces, vamos saltando rápido. Tenemos la década del 90, donde, bueno, después de algunos autores militares también sobre temas geopolíticos, dijeron, bueno, Argentina no es exactamente una isla, es una península. Como que ampliaron un poco más la categoría, pero con el tema de Malvinas y lo que significó la derrota, la geopolítica quedó ligada al ámbito de lo militar, de lo golpista, de lo facho, entre comillas,
Y así fue desde el consenso de Washington en los 90 hasta que estalló el tema de Ucrania en 2014. ¿Por qué? Porque a partir de ahí hubo una proliferación nuevamente de lo que es la geopolítica ya a nivel de debate más, no académico a nivel alto, sino a nivel más bajo, lo cual es buenísimo. Yo celebro que haya pasado eso, no celebro que haya una guerra, pero sí celebro que estemos debatiendo más de esto y cuáles son las implicancias de temas territoriales y temas de lo que nosotros definimos como espacios. Entonces, por un lado, en los 90 tuvimos un consenso que nos quería vender unas relaciones internacionales a la manera del sistema internacional que venía, y por otro lado tuvimos gobiernos de izquierda que nos vendieron en la década del 2000 un latinoamericanismo adolescente que incluso negaba el protagonismo argentino y se lo quería ceder a dirigentes chantas y mesiánicos como Hugo Chávez, por ejemplo, que dilapidó la plata del petróleo para conseguir, por ejemplo, proyectos de poder, y Venezuela no desarrolló ninguna industria, no se desarrolló de ninguna manera, y bueno, cae el precio del petróleo, cae Venezuela, tan simple como eso. Entonces, es bueno ver los contextos para ver cuáles son las oportunidades que tenés y aprovecharlas, y sobre todo generar debate para que esto sea un tema de todos. Vamos rápidamente. La novela El fenómeno Milei. No voy a hablar del gobierno ni voy a hablar de lo que dijo hoy, pero sí voy a hablar de que, por ejemplo, mi profesor de geopolítica, a quien yo lo reivindico mucho porque es uno de los pocos consultores que ha venido pegándola con las encuestas, de alguna manera, y que ha venido analizando muy bien el tema de qué va a pasar con nuestros temas de Malvinas, por ejemplo, y otros más. Decía, cuando estaba en las elecciones generales del 23, decía, cualquiera de los tres candidatos va a estar de alguna manera alineado con Washington. El tema es cómo. Y después que pasó lo de Milei, él se pregunta si está, o sea, él dice si Milei puede aprovechar o no la época para, por ejemplo, Trump volviendo a Estados Unidos, o en campaña para volver, que ahora volvió. Un contexto que hoy es favorable para lo que es una segunda doctrina Monroe, que es América para los americanos. En esta época tenemos, gracias a que el Estados Unidos actual tiene un conflicto interno con la OTAN, para poder establecer que esa doctrina no sea en desmedro de los intereses argentinos. Al menos sea una visión compartida a nivel continental entre los dos extremos. Hoy tenemos que, justamente, lo que hizo Trump desde asumir, o antes de asumir incluso, hasta ahora, es una sacudida del statu quo del mundo. Lo que pasó en Siria, lo que pasa con Turquía, lo que pasa con Israel y Palestina, todo es en función de sacudir lo que es el statu quo del mundo. ¿Por qué? En ese statu quo estaba China, estaba el globalismo, y estaba esa unión que hacía que Rusia se quisiera ir a los brazos de China, en lugar de acercarse más a Occidente. Entonces, ¿qué claves tenemos para hoy? Hoy tenemos la clave de lo que es la revolución espacial. Ya no tenemos la necesidad de ver, como en otras épocas, lo que sería, podríamos decir, miren lo que es nuestro territorio, ¿no? Para que tengamos una idea clara de todo lo que tenemos. Por otro lado, está la proyección antártica. ¿Qué significa hoy hablar de una revolución espacial? Significa que hoy en día los espacios no son definidos solamente por lo telúrico, por el piso o el suelo que pisamos, sino por todo lo que significa ese suelo en función de lo que representa para nosotros y lo que nosotros proyectamos simbólicamente. Esto lo mencionaba un célebre autor dentro de la filosofía política, Carl Schmitt, cuando hablaba de nuevo nomos de la Tierra. Él decía el nuevo nomos, que quiere decir la ley cósmica, por así decirlo, la ley no en sentido legal, sino en sentido de ley natural, si se quiere. La ley natural de las nuevas relaciones políticas del mundo va a ser a partir de los espacios como proyección simbólica. Como arraigo a la Tierra, sí, sin duda, pero también como proyección. Y en eso tenemos lo que hoy Malvinas significa como proyección para los argentinos y para Occidente. Porque los grandes liderazgos de Argentina a lo largo de su historia han marcado una novedad respecto de la región y respecto del mundo. Es decir, los liderazgos en Argentina, los grandes liderazgos, han podido decir que Argentina es Occidente, pero que es a su manera Occidente. Somos occidentales a nuestra manera. Nos diferenciamos de Oriente, del Islam, del comunismo, pero lo hacemos a nuestra manera. Queremos llevarnos bien con el mundo occidental, pero con nuestras
reivindicaciones respetadas. Con Roca, con Perón, fuimos Occidente, tratando de tener un liderazgo regional. Como siempre, ¿no? Recordando que Argentina es el hogar, y en este contexto hay que un poco sacarnos ya de encima, a la luz de que han fracasado los proyectos de izquierda latinoamericana, esa postura latinoamericanista, porque esa es lo que nos hace perder el rol, nos hace perder el protagonismo. Y yo creo que Malvinas, precisamente, como proyección antártica, como proyección de lo que es el Atlántico Sur, nos permite entender, por ejemplo, cuál es nuestro norte. Se empieza por Antártida, se empieza por el Atlántico Sur y Malvinas, para tener una base sólida sobre qué es lo que vamos a proyectar hacia el otro lado. Bien. Entonces, para finalizar, Bueno, vos coincidís, tu eslogan final es un poco la conclusión de la entrevista de recién. exactamente, somos una potencia dormida y tenemos absolutamente todo para ser grande. Fíjense simbólicamente lo que es ese mapa. Vamos a poner Todo lo que Argentina todavía no ha nacido de Argentina y que está concentrado en Buenos Aires. Entonces, fijémonos, hoy tenemos que aceptar ese rol de península excepcional, pero como llave, porque tenemos un liderazgo que conquistar, que lo podemos hacer nosotros. Brasil no puede, tiene la barrera del idioma, que parece una boludez, pero no es una boludez. La barrera del idioma es muy importante. Y la barrera cultural, además, una Y la barrera, barrera una cultural. barrera de ser un país que es muy faraónico y que, Sí. hablando mal y pronto, Que passa, garoto? Não gostoso do fala? Você não fala português? nada. Ah, No, la realidad es, yo creo que es un poco decir, es cierto, yo no voy a criticar tanto porque yo tengo amigos brasileños, entonces no quiero que esto se filtre y que después me maten, que me corran, pero hay una realidad que es, no, yo por suerte no. Brasil tiene una política muy mesiánica a nivel geopolítico, pero no mesiánica, una política muy faraónica a nivel geopolítico, de creer que son más en el día de hoy de lo que pueden llegar a ser o de lo que en realidad son. Y que además no tiene tantas cuestiones para proyectarse, como dice Lucas perfectamente. Brasil no puede, por ejemplo, desarrollar su propio submarino nuclear, que es lo que está tratando de hacer ahora. La defensa de Brasil se desangra año a año con el proyecto submarino nuclear, que es un desastre y no va para ningún lado. Brasil se desangra con la producción de Gripen, que no va para ningún lado. Brasil se desangra con la política del Mercosur, que es una idea de liderazgo regional, de hacer mercados cautivos en Latinoamérica, que no va para ningún lado. Brasil no va para ningún lado. Argentina sí puede ir para algún lado. Argentina sí tiene las condiciones que Brasil no tiene. Muchas más. Y estoy totalmente de acuerdo con Lucas. Totalmente. Lo que sí hago hasta, digamos, este paréntesis. Brasil, sin embargo, tiene cosas para que podamos aprender, de las cuales podamos aprender. Por ejemplo, generaron una constitución con el retorno a la democracia, la generaron los militares, pero una constitución que es la única del continente que tiene la palabra sudamericano, o entender la identidad brasileña proyectada y vinculada al continente. Entonces, entenderlo para salirse de esa postura aislacionista que históricamente tenían nuestros países en la región, ¿no? Y poder decir, bueno, somos Argentina, ¿no? Somos una península. ¿Somos excepcionales? Sí, por las características que tenemos, la proyección bioceánica, bicontinental. Bueno, la bioceánica medio que la perdimos, pero se puede recuperar. Pero bicontinental sí, somos el octavo territorio y somos incluso, a pesar de eso, más mar que tierra. Entonces, a mí me parece que, digamos, esas barreras que tiene Brasil, nosotros no las tenemos un capital humano, y muy bien como decía Leoli, ¿no? Las barreras esas no las tenemos un capital humano que es excepcional en muchos temas, que lo ha demostrado, en el siglo XX sobre todo, en todo tipo de industrias de alto calibre, como la nuclear, metalmecánica, un montón de cosas. Pero más allá de eso, de las cuestiones concretas, lo que quería concluir es, en esa excepcionalidad que puede ser Argentina, apoyarnos en un día como hoy, es sentar quizá las bases, por lo menos desde el debate, de generar conciencia nacional, lo que significa para nosotros ser argentinos, qué significa proyectarse como argentinos en el mundo, y sobre todo qué es para nosotros Occidente, porque si la OTAN, que así como Alioli decía que Brasil se desangra, la OTAN hoy se está desangrando, afortunadamente. Y nosotros no. Y nosotros no, precisamente porque la OTAN eligió el camino de los enemigos de la libertad, como también lo eligieron sus pares de Oriente, de Medio Oriente. En cambio, Argentina puede
sin dejar, al contrario, reivindicando aún más sus reclamos históricos y su proyección política como un país que podría ser una potencia, ser también Occidente en el sentido de recuperar esa antorcha de la libertad. Me parece que eso es lo más interesante que podemos hoy recabar hacia futuro con el tema Malvinas.